Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que listos para un buen plato de drama turco porque hoy vamos a desmenuzar una historia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo en Turquía. Sí, hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos enamoró en pantalla y fuera de ella, y de los rumores, las especulaciones y las posibles razones detrás de su ruptura. Pero no se preocupen, no nos vamos a quedar en la superficie, vamos a intentar llegar al fondo de la verdad oculta, o al menos, a la verdad más creíble. Esta vez, vamos a ir mucho más profundo, analizar cada detalle, cada declaración y cada movimiento que nos pueda dar una pista sobre lo que realmente sucedió entre estas dos superestrellas. Prepárense porque esto se va a poner intenso. Antes de que empecemos con este jugoso chismecito turco, los invito a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos sobre series turcas, actores, noticias y todo lo que les encanta del mundo de la farándula otomana. De verdad, su apoyo significa muchísimo para mí y me ayuda a seguir trayéndoles el mejor contenido. Así que a suscribirse y a darle like. Además, déjenme en los comentarios qué opinan ustedes de todo este drama. ¿Eran Hande y Kerem para siempre o veían venir la ruptura? Quiero saber sus teorías. Ahora sí, vamos al grano. La ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un shock para muchos. Se conocieron y se enamoraron durante el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkapm, y su química traspasó la pantalla. Eran la pareja perfecta, jóvenes, guapos, talentosos y enamorados. Los veíamos en Instagram, en alfombras rojas, y en todos los eventos importantes, siempre derrochando amor y complicidad. Eran la personificación del cuento de hadas moderno, la pareja que todos admiraban y a la que muchos aspiraban. Su amor parecía indestructible, un faro de esperanza en un mundo lleno de relaciones fugaces y superficiales. Pero, de repente, ¡boom! La noticia de su separación cayó como un jarro de agua fría. Las redes sociales explotaron, los medios de comunicación se inundaron de noticias y los fans quedaron devastados. La pregunta que resonaba en todos los rincones del Internet era ¿por qué? Y claro, como suele suceder en estos casos, las teorías conspirativas no tardaron en aparecer. ¿Qué pasó realmente? ¿Hubo infidelidades? ¿Problemas de agenda insuperables? ¿Una presión mediática asfixiante? ¿Diferencias irreconciliables en sus ambiciones profesionales? ¿O simplemente el amor se agotó como una vela consumida por el tiempo? Vamos a explorar algunas de las hipótesis más comentadas y analizar si tienen algún fundamento. Trataremos de separar la verdad de la ficción, la realidad de la especulación, en este laberinto de rumores y conjeturas. Primero vamos a hablar un poquito más de Sen Kalkapm, la serie que los unió. Esta comedia romántica, protagonizada por Hande Erçel como Eda YLDZ y Kerem Bürsin como Serkan Bolat, cuenta la historia de una joven florista que por una serie de circunstancias, se ve obligada a fingir ser la prometida de un exitoso y arrogante arquitecto. Imagínense el choque de personalidades, los malentendidos hilarantes, los momentos de tensión palpable y por supuesto, la chispa innegable que inevitablemente surge entre ellos. La serie fue un éxito rotundo no solo en Turquía, sino también a nivel internacional, y catapultó a Hande y Kerem a la fama mundial. Su popularidad se extendió por todo el mundo, convirtiéndolos en estrellas globales y en embajadores de la cultura turca. El género, como ya mencioné, es comedia romántica, pero también tiene toques de drama y momentos muy emotivos. Es una serie que te hace reír, llorar y suspirar, todo en el mismo episodio. Uno de los datos interesantes de la serie es que inicialmente estaba pensada para una sola temporada, pero debido a su gran popularidad, se extendió a 2 temporadas. Además, la banda sonora de la serie es preciosa y contribuyó mucho a crear la atmósfera romántica y mágica que tanto enganchó al público. La música se convirtió en un elemento esencial de la serie, evocando emociones y creando una conexión profunda con los personajes. Pero volviendo al tema central, fue precisamente esta serie la que alimentó la ilusión de muchos fans que esperaban que su relación en la vida real durara para siempre. Su amor en la pantalla se sentía tan real, tan auténtico, que era difícil no creer que era el preludio de un felices para siempre. Ahora adentrémonos en el terreno de las especulaciones. Una de las teorías más extendidas es que la presión mediática y la exposición constante a la que se vieron sometidos fue un factor determinante en su ruptura.
Imagínense tener a los paparazzi siguiéndolos a todas partes, capturando cada uno de sus movimientos, cada almuerzo, cada paseo, cada salida nocturna. Imaginen tener a los fans analizando cada uno de sus gestos y comentarios en redes sociales, interpretando cada like, cada emoji, cada publicación como una señal de su estado sentimental. Imaginen a los medios de comunicación publicando noticias y rumores constantemente, amplificando cada pequeña diferencia, cada malentendido, cada posible crisis en su relación. Todo esto puede generar mucha tensión y estrés en una relación, especialmente cuando se trata de dos personas jóvenes y con carreras muy exigentes. La presión de mantener una imagen perfecta, de complacer a los fans, de cumplir con las expectativas del público puede ser asfixiante. Otra teoría que circuló mucho es la de los problemas de agenda. Tanto Hande como Kerem son actores muy solicitados y tienen proyectos profesionales muy demandantes. Esto significa que pasan mucho tiempo viajando, grabando y promocionando sus trabajos, lo que puede dificultar el mantener una relación estable y saludable. Se decía que apenas tenían tiempo para verse y que la distancia física y la falta de tiempo de calidad juntos fueron desgastando la relación. La incompatibilidad de horarios, la dificultad para coordinar viajes y planes, la sensación de estar constantemente separados pudo haber creado una distancia emocional irreparable. Y luego está la teoría más jugosa, la de las infidelidades. Aunque nunca hubo pruebas concretas, se rumoreó que Kerem podría haber tenido un affair con otra actriz, mientras que Hande también fue vinculada sentimentalmente con otros hombres. Algunos medios publicaron fotos ambiguas, comentarios anónimos y supuestas fuentes cercanas a la pareja que alimentaron estos rumores. Sin embargo, hay que tomar estas informaciones con pinzas, ya que muchas veces son simples rumores infundados que circulan en los medios de comunicación y en las redes sociales, con el único objetivo de generar controversia y aumentar el número de clics. La credibilidad de estas fuentes es cuestionable y la verdad detrás de estos rumores puede ser muy diferente a lo que se publica. Además, algunos expertos en relaciones de celebridades han señalado que la ruptura podría haber sido motivada por diferencias en sus ambiciones profesionales. Se rumorea que Hande Erçel está decidida a expandir su carrera a nivel internacional, buscando oportunidades en Hollywood y en otros mercados importantes. Kerem Bürsin, por otro lado, parece estar más enfocado en consolidar su carrera en Turquía y en proyectos más independientes y personales. Estas diferencias en sus objetivos y prioridades podrían haber generado tensiones y conflictos en la relación. Ahora, dejemos un poco de lado el drama de la ruptura y hablemos de otras series en las que Hande y Kerem han demostrado su talento individualmente. Hande Erçel ha participado en varias series exitosas como Güneşler, donde interpreta a Selin Yılmaz, una joven llena de energía y vitalidad que se muda a Estambul con su madre y sus hermanas gemelas. Esta serie es un drama juvenil con toques de comedia y romance, y fue una de las primeras en dar a conocer a Hande como una joven promesa de la actuación. La trama gira en torno a las relaciones familiares, los amores adolescentes y los desafíos de la vida. Otro dato interesante es que la serie cuenta con una banda sonora muy pegadiza que se hizo muy popular entre los jóvenes. Otra serie destacada en la carrera de Hande es Aşk Laftan Anlamaz, donde interpreta a Hayat Uzun, una joven de pueblo que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. En esta serie, Hande comparte protagonismo con Burak Deniz, y su química en pantalla es innegable. Es una comedia romántica muy entretenida y ligera, perfecta para pasar un buen rato. La serie explora temas como la ambición, la identidad y el amor verdadero, y cuenta con personajes muy carismáticos y divertidos. Por su parte, Kerem Bürsin también ha participado en varias series y películas antes de Esenkal Kam. Una de sus primeras incursiones en la televisión turca fue en la serie Güneşi Beklerken, donde interpreta a Kerem Sae, un joven rebelde y problemático que se enamora de una chica muy diferente a él. Esta serie es un drama juvenil con toques de acción y romance, y fue una de las primeras en dar a conocer a Kerem como un galán de la televisión turca. La trama gira en torno a los conflictos familiares, los problemas de identidad y los primeros amores. Otra serie importante en la carrera de Kerem es Şeref Meselesi, donde interpreta a Yiğit Klc Concedilla, un joven ambicioso y sin escrúpulos que está dispuesto a todo para conseguir sus objetivos. Esta serie es un drama intenso y oscuro que explora temas como la venganza, la ambición y la corrupción. Kerem demuestra en esta serie su versatilidad como actor, interpretando a un personaje muy diferente a los que había hecho antes. Pero volviendo a la ruptura de Hande y Kerem, ¿cuál es la verdad oculta? Pues sinceramente nadie lo sabe con certeza.
Solo ellos dos conocen los verdaderos motivos que los llevaron a tomar esta decisión. Lo que sí podemos decir es que su historia de amor, aunque breve, fue intensa y apasionada, y que dejaron una huella imborrable en el corazón de sus fans. Y aunque su relación sentimental haya terminado, ambos siguen siendo grandes profesionales y estoy segura de que seguirán cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Y ahora, hablando de otras series turcas que vale la pena mencionar, no puedo dejar de recomendar Aşk Memnu. Esta serie, basada en una novela clásica turca, es un drama de época que cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con un viudo adinerado mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por el sobrino de su marido, Belul Aznedar, y ambos inician una relación prohibida que tendrá consecuencias devastadoras. Esta serie es un clásico de la televisión turca y ha sido adaptada en varios países. El género es drama romántico, pero también tiene elementos de thriller psicológico y drama familiar. La ambientación, el vestuario y la música son espectaculares y las actuaciones son magistrales. Es una serie que te engancha desde el principio y te mantiene en vilo hasta el final. Otra serie que me encanta es Muhteşem Yzyl. Esta serie histórica cuenta la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. La serie es una superproducción con un gran despliegue de medios y un reparto de lujo. El género es drama histórico, pero también tiene elementos de romance, intriga política y acción. La serie es muy entretenida y te permite conocer más sobre la historia del Imperio Otomano. Además, el vestuario, la ambientación y la música son impresionantes. Y para terminar con las recomendaciones, no puedo dejar de mencionar Dirilis, Ertuğrul. Esta serie histórica cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmani, el fundador del Imperio Otomano. La serie es una épica llena de acción, aventura y drama. El género es drama histórico, pero también tiene elementos de western y fantasía. La serie es muy popular en Turquía y en otros países, y ha sido elogiada por su guión, sus actuaciones y su producción. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis extenso sobre la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin y sobre las otras series turcas que les recomendé. Recuerden que todo esto son solo especulaciones y que la verdad la tienen solo ellos. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya entretenido. No olviden dejar sus comentarios sobre las series que mencioné. ¿Cuál es su favorita? ¿Qué opinan sobre la ruptura de Hande y Kerem? Quiero saber su opinión. Y antes de despedirme, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también son fans de las series turcas, y que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el drama turco nunca termina, así que manténganse sintonizados.